recibimos al doctor Víctor Figueroa, psiquiatra, con el que vamos a hablar del impacto que genera en la salud mental un diagnóstico de cáncer de mama. A propósito de que hoy es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, qué bueno, doctor, que nos venga a hablar un poquito de cómo impacta la salud mental y cómo podemos cuidar la salud mental en medio de esos procesos de salud. Muchas gracias, chicas, Bienvenido. por la invitación. De verdad, siempre agradecido de compartir con ustedes. Fíjate, muy interesante, Ingrid, porque cuando a una persona le diagnostican con un cáncer, en este caso, que estamos celebrando hoy el día del CA de mama, hay una disrupción en tu biografía. Ujú. Y lo primero que pensamos cuando escuchamos la palabra cáncer es sinónimo de muerte, y no necesariamente es así. Ujú. Ujú. Pero claro, eso al inicio nos puede generar una reacción de estrés agudo, con mucha incertidumbre, mucho miedo, culpa en algunas ocasiones y un reclamo, una negación de siempre preguntarse por qué a mí. Si nosotros vemos los números, lamentablemente en República Dominicana tenemos una incidencia muy alta que está por encima de la media mundial. Y las personas que diagnostican con cáncer, un 50% presenta un trastorno mental. Wow. Por eso es importante este tipo de temas y fíjate cómo coincide el mes de la salud mental con el Ujú. mes del Ujú. cáncer más prevalente en el mundo. Es cierto, doctor. Doctor, ¿cuáles son esas señales de la persona amada o o de uno mismo, si le tocara, Dios nos libre, que uno tiene que estar pendiente de cuando ya mentalmente estamos siendo afectados y hay que buscar, más allá del oncólogo o el cirujano, ayuda para la salud mental? Fíjate que lo primero es que uno desarrolla algo que se llama un trastorno adaptativo, el famoso duelo, como se Ay, conoce sí, popularmente. ay, sí. Obviamente, ¿por qué adaptativo? Porque empieza a cambiar tu dinámica de familia, tu dinámica de vida, tu dinámica con asistir a los médicos. Eso tiene un impacto en nuestra psique Ujú. importantísimo. Eso sin contar que la misma enfermedad como tal también puede alterarnos nuestro cerebro y generarnos síntomas. Cuando tú empiezas a aislarte, a tener pensamientos muy negativos, a tener ideas extrañas como desaparecer, querer hacerte daño, son signos y síntomas de que necesitas ayuda. Ojo, es esperado que en ese primer tramo haya todas las etapas de Ujú. negación, duelo, aceptación, O etcétera. sea, ante una enfermedad de esta magnitud, ¿se van a vivir las mismas etapas del duelo? Sí, claro que sí. Vamos a repetir las etapas del duelo. Negación, aceptación, eh, ay Dios, me faltan dos. Negación, Lo Aceptación, acaba aceptación. de decir, pero se me fue también. Doctor, pero yo quisiera tocar una muy importante porque yo la viví muy de cerca. Esa etapa de la negación puede durar mucho tiempo, sí. tanto tiempo que puede ser prácticamente lo que determine tu vida, Ujú, lo que salve Sí. tu vida. ujú. Entonces, ese entorno de la familia prácticamente que está al lado de esta persona que puede tener una negación rotunda de saber el diagnóstico, de estar clara de lo que está pasando, pero negarse completamente a ir a un médico, negarse completamente a tomar un tratamiento. ¿Cómo tú puedes manejar esta frustración? Porque como familiares, a nosotros nos duele mucho saber que poco a poco hay algo dentro de ti que te va comiendo y el tiempo es fundamental, pero sobre todo poder sacar a ese familiar de la negación. Sí, lo primero es dar un espacio. Fíjate que cada quien va a reaccionar también según su estilo de Ujú. afrontamiento. Ujú. Y la negación es un mecanismo de defensa muy primitivo, muy básico. Entonces hay personas que se toman un tiempo más que otro, también depende el grupo etario. A veces vemos que se diagnostica cáncer en personas un poquito más adultas y son mucho más negadas a asistir al Ujú, médico Ujú. que alguien un poco más ujú, joven. ujú. Pero la tendencia es que se tiende a luego ir. Lo que pasa es que a medida que uno hace ese push, Ujú. más me resisto. Y también hay algo, muchas veces llenamos a una persona con un diagnóstico de cáncer de muchos discursos positivos. Ujú. Todo va a pasar, no te Sí, preocupes. Y hay una palabra que no me gusta, pero se usa mucho. Eres un o una guerrero. Ujú. Una guerrera. O sea, no todo el mundo compra ese discurso. A mí hay pacientes que me han dicho, es que yo no tengo batalla con nadie. Ujú. Y y es si se verdad. van Ujú. desgastando, Ujú. dicen, entonces eso quiere decir que estoy perdiendo, soy un o una loser. Ujú. Ujú. Es Porque verdad. fulana de tal o fulano de tal empiezan a compararse, pudo y yo no. Entonces hay que tener mucho cuidado. Hay personas que ese discurso positivista puede ser un Un aliciente, impulso, pero hay claro. otros
y en una gran proporción que para nada lo es, lo entierra. Doctor, ¿cuál sería la forma adecuada para comunicarle a un paciente el diagnóstico positivo de cáncer? Me explico. En la primera etapa, tú vas, te haces un chequeo, te haces un análisis, te mandan a uno más profundo, que es el que arroja el diagnóstico positivo. En la mayoría de los casos, este diagnóstico se le da a un familiar cercano. No, se le Para da No, que señor, se se le da a ella directo no, misma, pero a la señor. estoy hablando de un caso conocido Ah, que no ok. se le dio Ah, directamente a esa persona. Pero sería su Para que esposo, esa persona, entonces. exacto, ahí es donde voy, Ah, para que esa persona es así, o sea, por lo menos los casos que no, yo eso fue lo que conozco. tú viviste, pero hoy Exacto. en día Ya la se le, tendencia es que, porque me pasó con alguien sí, que yo dije, ¿cómo le dicen eso? Y me exacto. dijeron, señores, Ahí es donde quiero fuera de llegar. aquí, los doctores Pero y es las máximas eminencias no le van a dar un diagnóstico si no está la bueno, persona el en el doctor Exacto, tiene lugar. conocimiento. exacto. Ahí era totalmente. donde quería Entonces, llegar, es un doctor. abuso Es un que tú no abuso. le des el diagnóstico a la persona que lo Sí, padece. señor. O sea, eso es Ya, muy ahí raro. O Eso sea, respondió tú mi estás pregunta. partiendo como Ujú, profesional de un prejuicio. exacto. ujú. Obviamente, si tú, el médico oncólogo que lo diagnostica es quien tiene que Claro, dar el Sí, diagnóstico. Ahora únicamente. bien, Ujú. si ese médico oncólogo quiere también, en parte de su equipo interdisciplinario, auxiliarse de un psicólogo, también es ujú. válido. Porque sabemos que tú le estás dando un diagnóstico a una persona que, si bien no es lapidario, te hace un quiebre total en ese Exacto. momento. Ahí era que quería llegar, porque en ese caso el diagnóstico se le dio a una persona que no tenía las herramientas de cómo hacérselo saber al paciente y fue una Ah, situación pero muy complicada. Por eso yo quería revisen el decir, o doctor. sea, Bueno, pues ¿cuál entonces que sería haga la curso de habilidades herramienta? sociales. Hubo una, Exacto. en ese caso, manita, sin duda, Ujú. el doctor me dirá si está de acuerdo, para mí fue una falta de ética. Claro. Es Claro. por Sí, eso te digo, es revisen el que doctor. todo el mundo tiene derecho a saber lo que tiene. Claro, Eso es una hay que falta de saber cómo respeto. comunicarlo. A veces, Exacto. como seres humanos, nos da miedo la reacción del otro, pero hay que comunicarlo. Sí. Eso es como a veces yo tengo que preguntar directo al paciente. ¿Tú has tenido ideas de muerte, hacerte daño? Sí. Hay personas que piensan que yo preguntar eso activaría el riesgo suicida y no. A veces tú elaborando ese pensamiento que Ujú. tienes se diluye y hay que preguntar sin prejuicio. Mira, en este momento yo quiero aprovechar al psiquiatra, al doctor Víctor Figueroa, que está en la casa, para dar las líneas y que si ustedes están Excelente. bregando con una situación de salud mental o de enfermedad o de duelo, donde la ayuda o la pregunta quizás la necesiten hacer al médico de la salud mental, que es el psiquiatra, 809-531-9050. 90-50. Ya tenemos el chat encendido de Mujeres al Borde RD en YouTube. Así que por favor, siéntanse libre 809-531-9050. Al borde, 19 de hola. octubre. Hola. Hola, hola, Adelante, mi amor, tu hola a inquietud. todos, ¿cómo estás? Bien, Bien. cariño. Bien, con respecto a lo del diagnóstico del médico, si debe de dárselo o no a la paciente. En mi caso en particular, muy de cerca, para hacerte más sincera, fue a Ujú. una hermana. Y como el cáncer ya estaba tan cerca a lo avanzado, o sea, casi cáncer terminal, vamos a decir, y fue en el útero. Digo fue porque ya mi hermana Murió. partió hace unos años. Entonces, el médico no pudo dar la noticia por muchísimas razones de que ella no ¿Cómo, estaba preparada para recibir cariño, la noticia. cómo ustedes lo manejaron como familia? ¿Cómo se manejó con la paciente? ¿Era joven? Sí, era joven, muy joven. Entonces, el médico decidió reunir la familia antes de, y sin ella en el Eso pudo ser círculo. su esposo. Y entonces después nosotros tomamos la decisión de cómo decírselo. Ok. Ya para manejar la situación, que porque ya el cáncer estaba o sea, fue Metástasis. diagnosticada, y después del diagnóstico dado fueron 2 meses de vida prácticamente. Wow. Entonces realmente Una no pregunta, pudimos con doctor. ella, Sí, el médico no pudo interactuar con ella directamente. Gracias Esto, Muchísimas por tu gracias. gracias testimonio, por tu mi corazón. testimonio y te mando un fuerte abrazo, cariño. Doctor, con este tipo de situaciones, cuando ya usted se percata de que no estamos hablando de una primera fase, segunda o tercera, que también ¿Terminal? estamos hablando de una fase terminal, el manejo del médico como tal, del especialista, debe ser este que se tomó con respecto a esta llamada que acaba de entrar. ¿O sí, no? mira, no estuvo descabellado que reuniera a la familia. Ujú. Es válido también. Ok. Y es una manera de auxiliarse. Ujú. Generalmente en estos centros donde se diagnostican los CA, hay un equipo de psico-oncología que aborda toda esta parte.
que ayuda tanto al médico desde cómo dar un diagnóstico a incluso cómo transmitirlo al paciente. El abordaje estuvo bien. Ahora, el paciente siempre tiene derecho a saber qué es lo que tiene, independientemente de que sea en primera fase o última. Y ojo, señores, yo sé que decirlo acá sentado es fácil, Fácil, Sí. sí. pero a la hora de uno vivir un evento como lamentablemente padeció nuestra oyente, de verdad que se prenden muchas alarmas y muchos No, miedos. claro, y tú sientes hasta cierto punto una carga. Por eso fue que Claro. hice la pregunta, para las personas que quizá están pasando por ese momento, sepan cuál es la forma correcta de comunicarle a un paciente su diagnóstico, si en este caso te va a tocar a ti como familiar hacérselo saber. Doctor, una pregunta, porque cuando estamos hablando ya de fases terminales, quisiera saber cómo, mi pregunta va a lo siguiente, o sea, es ideal, yo sé que usted ha dicho de que todo paciente debe tener conocimiento de lo que está pasando, pero es ideal que cuando se tienen tan pocos meses de vida se le diga. Me refiero porque recuerdo, a mi padre le dio cáncer en el riñón, pero tuve una tía que murió de cáncer de mama. Y recuerdo que uno de los primeros temas que se habló fue, quiero que lleve su vida normal, que sea el hombre alegre que vivió, porque el estrés acelera las células cancerígenas, este estrés, todos ustedes saben que crea la inflamación del cuerpo y esto puede acelerar. Yo quisiera saber si una persona, ya que tiene 2 meses de vida, es lo ideal. Porque si ya tú tienes, si saben muy bien, ustedes que tienen conocimiento, la Ujú. familia tiene conocimiento de este lamentable hecho que va a pasar, decirle esta noticia no pudiera acelerar más el tiempo Es su Es vida. justo porque él tiene que prepararse y Claro, es despedirse. su vida. ay, Tú yo no sabes sé. No estamos lo di- hablando de niños, Yo estamos hablando de sé, claro, De personas tú adultos. sabes lo adultas. difícil que es una persona que tú no le digas que Ay, tiene, no. porque recuérdate que el cáncer Ujú, no es de un día para otro, ujú. No, es algo Ujú. que va desgastando. Entonces imagínate la incertidumbre ay, de no. yo verme desgastando físicamente y no sepa qué tengo. Ay, no, no, Wow. Eso es imposible. injusto. Vuelvo y Y te hacerle la repito, vida como más feliz. Ay, No, no yo lo sé. que creo, doctor, Tengo aquí, fíjate, Ricardo. ¿usted no piensa que quizás lo ideal ahí es entonces, como familia, vamos a reunirnos con el médico, vamos a explorar todas las Wow. posibilidades y vamos a Ujú. darle un apoyo y buscarle un apoyo emocional? Es claro, decir, hay coaches y terapeutas incluso que hacen acompañamiento en procesos de duelo y que hasta te preparan para ese momento o te acompañan sí, para ese hay algo momento. que se llama el buen morir y cada paciente en una etapa terminal Tiene tiene el derecho, derecho, Ujú. porque es dignamente. una manera incluso de cerrar ciclos y irse complacido al cielo donde uno crea donde uno va, ¿sabe? Entonces es muy importante eso. Entonces, como comenté hace un momentito, hay un grupo de psicólogos que tienen formación en esta área, Ujú. que ayudan en todo ese proceso, tanto a los familiares como a los pacientes, pero hay un derecho. Tengo el mensaje de una mujer al borde que está en nuestro canal de YouTube, Mujeres al Borde RD. Ella dice, ¿cómo manejar el miedo a un regreso al cáncer? Ay, Ella está sí. enfrentando el tratamiento Sí. de quimioterapia y tiene miedo de que ya la operaron, de superarlo y que le regrese. Sí, fíjate que hay importantísimo la Wow, psicoterapia. amiga, Ujú, te mando un sí. abrazote, todo va a Porque estar bien. uno de los marcadores que puede predisponer a trastornos como la ansiedad, la depresión, es el miedo anticipatorio a una recurrencia. Wow. Señor, y eso Entonces, es pasa. importante en ese acompañamiento tanto oncológico que participe la parte psicológica para que se aprenda a estar en el aquí, en el ahora de su tratamiento. Siempre hay un poco de miedo con respecto a eso, pero esa ansiedad hace que tú veas 14 millones de futuros diferentes que quizás nunca ocurran. Exceso de Exacto. futuro es Ujú. ansiedad. Así es. No, y lo Doctor, que estábamos comentando, que el estrés, Ujú. este tipo de vida acelera todas estas células. doctor, Sí. si alguien que está viviendo una enfermedad difícil como un cáncer, se siente con unos niveles de ansiedad que lo abruman o con una depresión, porque ya la tristeza pasó a más, ¿sería posible, aunque esté combatiendo una enfermedad de esta magnitud, que tuviera un psiquiatra, le pudiera, obviamente, luego de evaluarlo, quizás darle algún ansiolítico Sí, claro. para ayudarle y más si fuera en un proceso avanzado? Claro que sí. Recuérdate que las enfermedades mentales pueden presentarse de manera leve, moderada o severa. Leve no medicamos. Ya cuando un trastorno pasa de moderado a severo, tenemos que intervenir psicofarmacológicamente, con antidepresivos, con ansiolíticos, etcétera. Y muchos de nuestros pacientes, aproximadamente un 50%, Lo solicitan.
necesitan ir a un psiquiatra también Ujú. en conjunto con un psicólogo. Sí, porque es importante recordarles que el psiquiatra es el único que puede medicar para la salud Exacto. mental o Así es. diagnosticar. Pero sí, el terapeuta, importantísimo, es el acompañamiento, ¿verdad? Así es. Importante algo ahí, Ingrid. Muchos de los tratamientos quimioterapéuticos predisponen a trastorno mental. Sí. Sí, Entonces hay que estar Ujú. también muy pendiente con eso, pendiente, muy porque hay pacientes pendiente. que incluso se desconectan de la realidad, Sí. tienden a deprimirse y es propiamente por efectos secundarios de ese tratamiento quimioterapéutico y nosotros intervenimos allí a nivel Eso es farmacológico. muy importante saberlo. Quiero aprovechar para recordarles que esta tarde, a las 6:30, en 360, Galerías 360, completamente gratis, voy a estar con 3 oncólogos y una de ellas es una psicóloga oncóloga y vamos a hablar de todos estos temas para ti. Así que si tú tienes una familia, si te quieres empoderar del tema, si quieres apoyar a alguien, llévalo, anímate, lleva a tu mami, a tu amiga y ahí va a ser completamente gratis, 6:30, un psicooncólogo, una psicooncóloga, una de la oncóloga clínica, la que maneja la enfermedad per se, y también la que maneja el tema de la cirugía. Porque, doctor, yo lo que digo que lo único que de verdad nos empodera en esta vida es la información a Ujú. tiempo. Así es. Doctor, muchísimas gracias. Si alguien quisiera llamarle para una cita o seguirlo, ¿cómo lo hace o dónde lo hace? Pueden comunicarse conmigo al 829-539-8080 y me pueden conseguir vía redes sociales @psiquiatra Figueroa. Excelente. @psiquiatra Figueroa. Figueroa. Gracias, Muchísimas doctor. gracias, doctor. Gracias a ustedes. Nosotros nos vamos a una pausita y volvemos. Hoy también vamos a tener una doctora oncóloga en la casa, así que por favor quédate con nosotros. Más No tengas información. miedo, Sí. que simplemente nos estamos empoderando para apoyar a las nuestras.